Hola, ¿cómo les va? Bueno, semana picante, como pocas. Podríamos decir que esta semana y estos días lo primordial es el Alberto Gate, ¿no? O el Alberto Punch, ¿no? Como dicen en el box. Eh, Tremendo, ¿no? Esto que está pasando con Alberto, porque aparte, cómo empiezan a aparecer las cosas, ¿no? Y una persona primero se fue con un título prácticamente unánime, que había sido el peor presidente de la historia argentina. Pero él se llenaba la boca diciendo de que se había ido limpio, sin ninguna causa, ninguna denuncia, ninguna causa de corrupción. Bueno, la verdad, se abrieron unas ollas bastante tremendas, ¿no? Que demuestran que de Santito no tenía nada. Creo que el caso Fabiola, ya por lo pronto, ya ver la situación, la denuncia que está haciendo, lo que va a salir en el día de hoy cuando empiecen a abrir los teléfonos de él, vamos a ver, puede llegar a ser una vorágine de información tremenda. Y lo de Fabiola, creo que realmente es como que algunos dicen que ella empezó a alargar la información de a poco y dicen si lo hizo por miedo o si lo hizo porque quizás estaba esperando a ver si le ofrecían algún tipo de arreglo. Yo creo que no, me parece que habiendo visto la nota de ella en Infobae, me pareció que es sincera. Tenía una situación bastante particular, además de ser golpeada y bastante agredida de todo tipo, porque era golpeada, obviamente golpeada desde lo físico, obviamente, y también sufrió muchas agresiones psicológicas. Acuérdense que la violencia hoy hay de distinto tipo, ¿no? Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia moral, o sea, hay infinidad de hipótesis de violencia y aparentemente Fabiola sufrió todos esos casos de violencia, por lo que está denunciando. Eh, Tenía por un lado, y es lo que denuncia ella, una custodia para cuidarla y protegerla, que por otro lado esa custodia parecería ser como que además de cuidarla y protegerla, o era la misma o había otra que era la que, como ella denunció, la vigilaban, la controlaban, no la dejaban salir. Habla de un sistema de inhibición de los autos para que los autos si se subían se apagaban. O sea, realmente es tremendo. Y ahora se planteó un tema adicional, que obviamente Alberto está tratando de lograr lo que se llama el famoso forum shopping. ¿Qué es el forum shopping? Para que la gente entienda. El forum shopping que tanto se habla es cuando uno trata de presentar las denuncias o los escritos o pedir los jueces en base al turno. Esa es una de las variantes típicas de forum shopping. ¿Quién está de turno? Obviamente Alberto quiere llevárselo, alegando de que es en la Quinta de Olivos, a el Juzgado Federal de San Isidro, que casualmente no está Arroyo Salgado, sino el otro juez, que en este momento les pido disculpas, se me borró el nombre, no lo recuerdo, pero que es el mismo juez que en su momento le otorgó la probation y que le autorizó el pago ese ridículo para sacarse el problema de la causa de Olivos de encima. Fíjense, hablando de la causa de Olivos, incluso ahí también empezó a mostrar él un poco la, la actitud de él. Yo no sé si llamarlo de violento, de cubrirse, de cobardía o de qué, eso quedará a criterio de cada uno cómo lo quiere catalogar, cuando lo primero que dijo fue, la mandó al frente a la propia Fabiola. Después fue tal el efecto negativo que provocó en la gente que no le quedó otra que salir a hacerse cargo. Bueno, eh, ahí fue donde planteó todo esto y logró llevar la causa a este juez. Ahora se planteó otro tema que agrava todavía más la situación y que probablemente vamos a ver si eso sale de los teléfonos, que dicen que los temas de agresión contra Fabiola vienen del 2016. Eso se hizo público esta mañana. Si vinieran del 2016, ahí se discutiría sobre si corresponde que lo vea un juez federal o un juez común. Y serían en la ciudad de Buenos Aires, porque él vivía en Puerto Madero. Vivía en Puerto Madero, en el departamento teóricamente prestado por este señor Albistur, el marido de Tolosa Paz.
que le prestaba también el Toyota, el auto. O sea, Alberto no tenía nada, tenía todo prestado. Ahora después se fue a viajar por Europa y aparecía comiendo, gastándose 800 euros en una comida y cosas por el estilo, ¿no? Como el otro día lo mostraban también en una de las notas. Entonces, hay que ver eso, porque si es así, bueno, lo de Fabiola realmente ha sido tremendo. Y lo peor es que Alberto, con todo esto y con todos estos personajes que empiezan a aparecer, esta chica Tamara Petinato, después esta otra Úrsula, bueno, el apellido es medio complicado, pero y otras más que pueden, bueno, Florencia Peña ya salió a decir que ella fue por trabajo, que fue para representar a los actores. Vamos a ver los que salen y que realmente puede ser que hayan sido visitas de tipo laboral real o no, u otras que han sido quizá el reflejo de lo que decía Cristina cuando hablaba de, el celular que podía mostrar y hacían referencia a alguien que tenía algo duro permanentemente, haciendo referencia también a algún tipo de fármaco, y lo decían medio en sorna, como haciendo referencia como si fuera a este señor que eh, estaba prácticamente pasándola muy bien con todo tipo de mujeres. Ahora, fíjense que este señor calificaría además como un típico pañuelo verde. Acá quiero hacer algo y probablemente algunos no van a coincidir conmigo, pero yo voy a partir con una frase que van a saltar muchos y después cuando termine de explicar lo que voy a decir, quizá vean que no es tan disparatado lo que yo digo. Los pañuelos verdes que hablan, ¿qué dicen? Hombres y mujeres son iguales. Si los hombres y mujeres son iguales, entonces un hombre le podría pegar a una mujer. Y una mujer le podría pegar a un hombre, porque también hay casos de violencia de mujeres a hombres. Y no debería pasar nada. Entonces, ¿dónde juega la violencia de género ahí? Si somos iguales. O sea, la violencia de género, si somos iguales, no hay violencia de género. Si hay violencia de género es porque no somos iguales. Acá es donde yo digo, bueno, no somos iguales y somos felizmente complementarios. O sea, el hombre y la mujer tienen diferencias. El hombre normalmente se caracteriza quizá por tener más fuerza física, la mujer mayor resistencia al dolor. Básicamente son complementarios. Y eso sí, lo que sí hay que defender y resaltar, que el hecho de que sean complementarios y no necesariamente iguales, sí hay que reafirmar la igualdad de derechos. Eso sí, que el hombre y mujer tienen que tener igualdad de derechos. Eso lo defendemos a capa y espada. Pero Alberto, parece más como que se pone, enrolan en esto de los pañuelos verdes, que por otro lado los pañuelos verdes no salieron mucho, ¿eh? Creo que el otro día, no sé si dijeron algo, pero están muy guardaditos. Fíjense incluso también lo que denunció Fabiola, que en su momento fue al Ministerio de la Mujer, hizo una denuncia y no le quisieron dar ningún tipo de atención. Ahí yo quiero hacer un paréntesis, una reflexión, ¿no? Y no es en defensa a la que estaba en ese momento a cargo del ministerio, pero algunos decían en un programa periodístico ayer que eso podía ser incumplimiento de los deberes de funcionario público, si ella no hizo nada, si qué sé yo. Hay que ver, ¿eh? Hay que ponerse en el lugar de esa persona, y no la defiendo por esto, pero que al final del día quien estaba siendo denunciado es su jefe. Es el tipo que le pedía la renuncia, la echaba en 30 segundos si le hacía algo. Eh, lo que se le puede criticar a esta funcionaria es la parte ética, porque en circunstancias normales una persona que hace, se presenta, mete la denuncia, promueve la denuncia y pone la renuncia a disposición para ver si es aceptada. Pero eso sería lo que haría una persona con los principios éticos bien puestos. En este caso, obviamente, esta mujer sentía que era su jefe y por otro lado no quería perder su laburo, su sueldo y su posición de privilegio en el ministerio. Ahora sale a decir que no fue tan así, qué sé yo, y bueno, se está demostrando que sí fue así. Este, es tremendo, pero bueno, veremos. Un tema que sí quiero también resaltar es que no quiero dejar pasar, porque nosotros nos caracterizamos por tener muy mala memoria.
y circuló un resumen bastante bueno en las redes, y yo lo voy a mencionar acá algunos de los casos. ¿Por qué? Porque tampoco la idea es que este escándalo, el Alberto Gate, no nos haga olvidar o no nos tape otros escándalos que también se tienen que investigar y que, ojo, puede salir mucha información de estos escándalos del teléfono de Alberto. Así, para mencionar algunos, el tema del fraude de los seguros del gobierno nacional, la compra de 21 mil millones de yerba de mala calidad, el escándalo de la proveeduría trucha de 7 mil millones, los comedores fantasma, la entrega de tierras del ejército, los créditos truchos de ANSES, las obras fantasmas de Grabois en el FISU, el tema fideicomisos, los subsidios del Inca, el escándalo de los 600 autos del Ministerio de Economía. Ahí agregaría, ¿se acuerdan también los autos de AISA, que se había comprado AISA? Los de Malena Galmarini. Eso también, ¿eh? Habría que meterlo acá, no está en esta lista. Esos autos que estaban ahí, todos guardaditos, estacionados, que se pagaron aparentemente encima mucho más caros. El escándalo de los planes potenciar a empleados públicos, el escándalo de los planes a gente que que pagaba bienes personales y viajaba por el mundo, los ñoquis del Ministerio de Justicia que tuvo que borrar Puño Libarona, las notebooks, es decir, y hay un montón más de estos casos que realmente es importante no perder la memoria y tenerlos en la cabeza. Ahora me voy a permitir leer un Twitter que para mí me pareció muy bueno y que tiene que ver con esto que acabo de decir, que lo publicó la vicepresidente, Victoria Villarroel. Eh, Victoria Villarroel publicó algo que me parece excelente lo que puso, por más que algunos la pueden criticar, pero dice: la entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante, pone la vicepresidenta. Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36.000 dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para la custodia en España de Fabiola, mientras miles de mujeres en contexto de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo. Esto lo publicó la vicepresidente y me parece que es excelente y demuestra también una realidad muy, muy importante, ¿no? O sea que no hay que perder el foco, no hay que perder que mientras Alberto se juntaba con todos estos programas, por decirlo de una manera, y fiestas, acuérdense la señora que se la quisieron llevar presa porque se sentó en una reposera en la plaza, acuérdense el caso del remero que estaba en el medio del Tigre remando solo y prefectura lo quiso detener. Bueno, todas esas ridiculeces, y bueno, y los meses y meses y meses que nos tenía guardados, porque claro, le convenía. Le convenía y encima lo tenía el apoyo de Rodríguez Larreta. Claramente Rodríguez Larreta sabemos que simpatiza mucho más con lo que sería la franja por lo menos lo que se demostró después, simpatiza mucho más con Massa y con lo que viene de ese lado que con quienes están hoy en el gobierno, ¿no? Lo demostró él públicamente incluso. Así que bueno, fíjense todos estos elementos como para tener en cuenta, pero lo importante es no nos olvidemos de estar atentos a que esto no nos tape la realidad de los problemas y de los fraudes. Vamos a ver quién más queda acá. Vamos a ver, esperemos que no aparezcan suicidios, esperemos que no aparezca gente que empieza a desdecirse porque probablemente pueda llegar a haber montos de dinero importantes y que no se aplique la famosa frase esa que dicen que hay que pegarle un bife para que hable y 10 para que se calle. Obviamente no hay que pegarle a nadie, lo aclaro por la duda para que no diga ni que es tortura ni nada. Es un dicho que se dice metafórico, ¿no? Como diciendo que a veces un testigo o alguien involucrado se larga a hablar y después cuando empieza a hablar quieren que se calle. Bueno, esperemos esto que pase. Y por último, básicamente son dos cosas que esto es más que nada un tema informativo.
que me parece que son noticias importantes, una internacional y una local, para que lo tengan también los que no se enteraron. Una es lo de Venezuela, que aparentemente hay una movida de Estados Unidos que le ofrecería una amnistía a Nicolás Maduro y sus aliados a cambio de que deje el poder. Obviamente esto, aparentemente Maduro no lo va a aceptar, pero para que esto funcione, la amnistía debería ser eh, tratada y aprobada, además de Estados Unidos, por otros países y sobre todo por quienes asuman el gobierno en Venezuela, ¿no? Creo que sería la única alternativa como para que Maduro pueda dejar el poder, ya que Maduro cada vez está acercándose más a lo que es Cuba. Ahora, sabiendo que perdió por paliza las elecciones, está básicamente ya con acciones de tipo violentos. Ya están informando que, por ejemplo, han cortado el acceso prácticamente al Internet, lo que pasaba en Cuba, para que la gente no se pueda informar. Bueno, lo de Maduro prácticamente ya se está convirtiendo en Cuba o lo que fue, por ejemplo, en algún momento dado Uganda. Y la noticia local es una noticia buena, es básicamente para que lo sepan la gente que está en alguna de estas situaciones, que es que la AFIP ya eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles, urbanos o rurales, y que solo va a ser necesaria su registración para acceder a beneficios fiscales. Esto es un detalle, información que me parece interesante. Hay mucha más información porque realmente se está trabajando mucho con los decretos reglamentarios de la ley bases y están saliendo cosas todos los días importantes. Se empieza a tratar la ley de ficha limpia ya en el Congreso. Esperemos que la ley de ficha limpia salga de una vez por todas y que tenga, lo que yo deseo fervientemente es que, primero, que tenga efecto retroactivo, es decir, que los que están ahora en los cargos no se puedan ya a partir de la ley volver a presentar si tienen una causa. Eso por un lado, y después, bueno, esperemos que salga, se habla de condena en segunda instancia, yo sería partidario de condena en primera instancia. ¿Por qué? Porque la condena en primera instancia, a veces uno puede salir absuelto, sobreseído por un tecnicismo, o porque hay quizá conductas que no son un delito. El delito tiene que estar tipificado, descrito como tal. Entonces puede ser que no sea delito, pero sí que sea una conducta totalmente antiética. Entonces nosotros no queremos funcionarios o políticos que no son éticos. Entonces por eso también es importante todo el tema de el nivel de sentencia que vamos a pretender. Bueno, espero esto les sirva, veremos cómo evoluciona la semana y ahora veremos cómo aparece y qué aparece. Coming soon, como dicen en las películas o como dicen en las series que están por ejemplo, en Netflix y en esas redes, llegará pronto el resto de la historia del teléfono de Alberto. Hasta la semana que viene.